Alternativa Sonora. Código Libre. Estoy encantada de estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes en el segundo episodio de Coeficiente Espiritual, Mente, Cuerpo y Espíritu. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante para reflexionar. Me parece interesante porque desde que estudiaba la carrera de Derecho, y estoy segura que los que sean abogados o los que ahora lo estudian, recordarán que siempre vamos viendo como si el medio ambiente es culpable, es generador o es motivante para actuar en bien, para actuar en mal. Pero yo me quiero remitir no a esa área de la actuación de delinquir o no delinquir del ser humano, sino a esa parte en la cual el ser humano triunfa o fracasa en la vida. ¿Es que la familia tiene algo que ver? ¿Es relevante o tiene alguna importancia en el espacio en el que nos desarrollamos? Nuestra infancia se queda impregnada no solamente de lo que comemos, sino de lo que vemos, oímos, tocamos y estamos presentes. Pues es muy interesante saber que desde toda la historia de la humanidad, el ser humano buscó esa forma de ir adaptándose, número uno, a una vida ante los medios del medio ambiente, la lluvia, el aire, y fueron buscando la forma de subsistir, a ver a dónde llevaban su cuerpo. El cuerpo empezó a requerir de vestimentas y se dieron cuenta que podían tener tal o cuales elementos para cubrir el cuerpo, para ir yendo por ese proceso de la vida adecuados a lo que necesitaban. Con el pasar del tiempo, empiezan a descubrir que su mente es una poderosa arma con la cual pueden trabajar, y van entendiendo que hay mecanismos que si los repiten, los estructuran y los van grabando, se van convirtiendo en pasos a seguir para una mejor opción de vida. Pero, ¿y en la parte espiritual? ¿Qué es lo que fueron viendo? ¿Cómo se fueron enterando si podía permear la parte del espíritu en el ser humano? Veamos. Hace más de 2000 años, hablar de esa parte espiritual no era extraño. Se podía mencionar perfectamente porque era una comunión entre la naturaleza y la creación, pero en Dios. En Dios formaban todo su haber y toda su fuerza quedaba en ese espacio. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Hay un medio en el que nos desarrollamos. ¿Es el importante para que una persona desarrolle los talentos? ¿O es la parte en la cual se entorpecen esos talentos con los que un ser humano nace? ¿Por qué hay familias que todas se caracterizan por ser altamente competitivas, triunfadoras y exitosas? ¿Y por qué hay familias que están marcadas por la derrota y el fracaso? ¿Es un factor en genética o es un factor del medio ambiente? Hay una obra maravillosa de un biólogo celular llamado Bruce Lipton, que habla de la biología de las creencias. Él dice haber estudiado desde hace más de 40 años los procesos de esa biología celular, donde él se sorprendió al darse cuenta que al poner en varios espacios para hacer las pruebas llamadas de laboratorio, en donde van haciendo mezclas de cada uno de tejidos del cuerpo, y se dio cuenta que si colocaba en una vasija de ensayo una parte de piel y en otra una parte de hueso y en otra una parte de riñón y así sucesivamente, bueno, se estaba desarrollando en ese medio ambiente, en ese espacio, riñón, piel, hueso. Pero entonces dijo, ¿qué tal si combino el hueso lo coloco donde está la piel y la piel la coloco donde está el riñón? Y al paso de un tiempo, el proceso celular se dio y se dio cuenta que no nada más se convirtió la parte de piel en hueso o el hueso en piel, sino que el medio ambiente había sido el que dio el origen a un nuevo proceso celular.
Y eso le sorprendió a tal manera que creó un libro en el cual marcaba que los seres humanos no es que estemos predestinados por familia a ser altos, a ser delgados, a ser gordos o a ser fracasados o a ser intelectuales, sino que el medio en el que nos desarrollábamos podía potencializar todo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos atravesando un problema en la vida, todo lo dejamos cruzar por la parte de nuestra mente. En nuestra mente están consagrados los pensamientos que empiezan a llevarnos con diálogos internos de derrota o de temor o de desesperanza o bien de dale para adelante porque no conoces un no por respuesta. ¿Quién te lo inculcó? ¿Dónde lo oíste? Por supuesto que fue el medio de tu hogar, en el que tú escuchaste esas palabras de no sueñes, ni se te ocurre intentarlo, ya lo hizo alguien más y no lo logró. Y entonces, esa parte en la que el ser humano tiene que luchar contra sus pensamientos es interesante, porque entonces, ¿dónde entra lo espiritual? Lo espiritual es ese hálito, es ese viento que no se ve, pero que es el que pone un cuerpo en movimiento. Esos raciocinios que tu mente te dice no podrás y tu medio ambiente te declara la guerra a que no debes y no puedes intentarlo, pero tú internamente sabes que hay ese poder dentro de ti y se puede. Es difícil levantar un cuerpo. Créanme, cuando dentro de tu mente están rondando pensamientos de derrota, es difícil que le des la orden a tu cuerpo que se levante, que atienda ese camino, que empiece a andar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la espiritualidad no está alimentada, y veamos cómo se alimenta, porque podemos saber que el cuerpo tiene que tener ciertos nutrientes para que tenga la energía, y que la mente tiene que tener ciertas lecturas, ciertos pensamientos para que produzca ciertas sustancias químicas que van favoreciendo al cuerpo. Pero ¿y la parte espiritual? ¿Cómo es que se eleva o cómo es que hace esa transformación? Es algo muy interesante, porque es cuando tú haces una verdadera alimentación de esos sueños y proyectos que nacieron contigo y pudieron llegar a esta tierra, y tú sabes que se pueden conseguir y tú sabes que tienen un camino que andar y que puede hacer que sea difícil, pero debes ser cauteloso. El medio ambiente en el que estás, si es una charola de oro o de plata, está perfecto y ni siquiera te estás enterando de todo lo que rueda a tu alrededor. Pero ¿qué tal que el medio es de puro freno? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu espíritu va debatiéndose entre esa mentalidad que te dice, has oído por siempre que no se puede, ese cuerpo tuyo que no quiere arrancar, pero esa parte de ti que dice, me levanto. ¿Qué hace la diferencia en una persona que fracasa y en una que triunfa? No es, lo dije la semana pasada, que tengan los medios adecuados. No, es que tenga esa parte espiritual para decir, con y sin dinero me voy a enderezar, con y sin ánimos hoy voy a caminar, con y sin tomarme tal vez el medicamento, por hoy el que me tiene la mente aletargada o sin ganas de estar, hoy voy a interactuar con mi alma, con mi ser, salir al viento, enredarte entre ese espacio virtual porque no lo puedes tocar. Finalmente la definición de alma o de espíritu es un soplo, es una energía que no ves, pero que puede impactar. Un espíritu que se puede alimentar de pensamientos y de una acción eleva a cualquier persona del lugar más inadecuado. Es como estar en un pantano cuando estás en un hogar destrozado o un hogar equivocado. Es como estar en un pantano y cada vez te sumes más y es probable que de ahí se salga. Hay miles de narraciones en las cuales te pueden hacer entender que si no dejas que entre hacia tu mente y si no dejas que tu cuerpo desvanezca y dejas que el espíritu despegue, hay un cambio en la vida. La gente más derrotada anímicamente es la que luego da la vuelta a hacer historia, a hacer un ejemplo para seguir, porque hay algo muy claro. Cualquier persona que pueda observar a alguien que ha tenido
desdichas o desgracias en su vida, hay una luz en su interior que no se puede opacar ni apagar con nada. La ves atravesando, le ves atravesando las tragedias, las circunstancias, la economía, la enfermedad o todo eso junto y no hay manera que se detenga. Es una forma de mantenerte en pie. Cuando se busca ante la naturaleza, no solamente cómo te levantas, es voltear a ver qué hay en tu entorno. La gente que está alrededor de ti es una gente con una bondad en el alma o tiene frialdad en el alma. ¿Cómo es que tú podrías calificar? Ve por la vida, haz un ejemplo. Ve por la vida cantando, brincando y de loco no te van a bajar un dedo. Dirán, ¿sí la ves? O sea, ¿sí lo ves? Parece loco. Pero ve por la vida llorando y les alegrará encontrarse gente que hay en el camino con el ánimo derrotado. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Esa gente que espiritualmente se levanta o nos levantamos de cualquiera de las caídas que dentro de la vida se viven, esa gente es la que debemos entender que hay un ejemplo para seguir. En el espacio en el que nos movemos, podemos ver cuando una persona tiene en su familia todo el potencial y tú le observas y le preguntas, ¿cuáles han sido sus sueños? ¿Logró que sus sueños desde niño se completaran? ¿Lograste que los sueños que han estado presentes en ti, hablándote al oído, oyéndolos por tu corazón, sintiendo en tu alma que quieren salir de ti, que quieren resurgir, logras hacerlo o el ambiente en el que estás te detiene? Es como si estuvieras en ese medio de cultivo en el cual se hacen los estudios y una parte de ti entró en ese cultivo inadecuado y te empezaste a convertir en apatía y te empezaste a convertir en desánimo y te empezaste a convertir en egoísta y te empezaste a convertir en un ente que solamente vive y sobrevive en ese caldo llamado vida o llamado hogar. Y entonces, cuando te enteras que saliendo de ahí puede ser distinto, porque es una creencia equivocada pensar que ya somos y nacimos con esa característica, entonces puede ser que tu espíritu despegue. Lo más importante de esto es, podemos ser esa persona, ese papá o esa mamá que tienes ahorita en tus manos la vida de tus hijos, o puede ser ese hijo o hija que estás siendo desafiado por tu propia madre o por tu propio padre o por tus propios hermanos para desistir de tus sueños. Y entonces es cuando hay que despertar cada vez más a ese sentimiento de decir, no se puede continuar así. Tenemos que entender unos a otros que hay que dejar que alguien que salió tantito del contorno, que salió de ese medio de cultivo, veamos hacia dónde va, veamos en qué se convierte. Digamos que puedes entender y decir, soy demasiado pequeño aún, o aún estoy en una juventud muy temprana. Yo invitaría a aquellas personas que sienten que atraviesan un dolor terrible, que lo utilicen como si fuera una crisálida, como si se tratara de un proceso de vida en el cual no hay de otra, pero solo por un tiempo mientras las heridas sanan o mientras tu espíritu se toma con fuerza de esa mano invisible y te hace vibrar por la vida y caminar con pasos firmes. ¿Por qué? Porque entonces podrás salir de ese atolladero o de esa crisálida rompiendo tú mismo para alzar el vuelo. Entonces ya nadie te puede detener. Algunas veces en algunas conferencias llegué a decir, por supuesto que hay una gran diferencia entre una crisálida que va arrastrada por la tierra o arrastrándose por la tierra mientras llega y teje de una oruga mientras va y teje su crisálida y se convierte en mariposa. Eso es lo que sucede con una persona que se encuentra en un medio inadecuado. Eso es lo que sucede con un padre o una madre que absorbe el potencial de uno de sus hijos. Incluso es lo que puede suceder con un esposo o una esposa que absorbe el potencial de su pareja. Es lo que puede suceder en sociedad cuando vemos que hay alguien que ya está creando y manejando sus sueños. Ese es el potencial que tienes que tener cuando alguien te diga, volviste con tu marido después de que peleaste, volviste con tu esposa después de que te gritó, volviste con tu papá o con tu mamá o con tu hermano. La respuesta es la siguiente: claro que me duele y me da vueltas en la cabeza lo que me ha dicho, y mi mente me dice, no vayas.
¿Te acuerdas de todo lo que te dijeron? Y mi cuerpo dice, mi corazón está herido. Recuerdo en mi corazón y en mi cuerpo la herida que sufrí. Pero mi alma, mi espíritu me dice, levántate, amémonos los unos a los otros. Perdona. Si yo perdono, tú me perdonas. Si tú me perdonas, yo te perdono. Y si vas dejando de a poco esas capas que nos van teniendo detenidos y ataduras, créanme, la vida se empieza a soportar de manera diferente y se deja, de hecho, de soportar, se empieza a vivir, se empieza a entender que hay una forma de ver la vida distinta. Me parece que la humanidad tuvo un proceso muy, muy importante hace unos años, en donde empezó a entender que no solamente eran las enfermedades que llegaban al cuerpo. Claro, no solamente era que es por genética que te enfermaste o se desarrolló en ti la diabetes o algunas otras enfermedades, hipertensión, X, sino que empezaron a entender que la mente tenía o jugaba un papel preponderante, donde tus pensamientos llevaban a una corrosión de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque con impulsos cerebrales empezaban a generar sustancias químicas que te dañaban. Entonces, ahora el proceso es, vas por lo espiritual, ya entramos a entender esa parte de la mente, ya empezaron a entender con la psicología que había un importante proceso en la psicología donde te decían de qué forma debías de actuar, y entonces entendieron que había un psicólogo, incluso un psiquiatra en las empresas para darle seguimiento a la vida y a las necesidades de sus empleados, o incluso que había personas que tenían que tener algunas pláticas o charlas con esa gente que tiene una preparación especial, primordial y hermosa, que va dirigida hacia la mente del ser humano. Pero en este momento hay un proceso importante, un nuevo revuelo. Es entender que esa mente tuya puede llevarte a la enfermedad, pero es entender que ese espíritu tuyo puede llevarte a la sanidad, puede hacer que de un solo tris, por eso hay ese proceso en el cual hay curaciones que se hacen de un minuto a otro, que te hacen una prueba y ya no tienes nada después de una oración, después de un acto completamente de entrega y de convicción de que vas a estar sanado. Me quedó a mí muy, muy marcado. Hace algunos años leía sobre las personalidades múltiples, y esto viene a colación porque entendían que de acuerdo a lo que se estaba pensando es que una persona podría manifestar las enfermedades, y una persona con personalidades múltiples, por ejemplo, estando en su estado de ser Juanita, ella sabía que tenía diabetes y al momento que le hacían la prueba de diabetes salía diabética. Y en 20 minutos o en 5 minutos cambiaba ese chip de su mente, en donde cambiaba de personalidad, y al hacerle los estudios, siendo Guadalupe, era una mujer especialmente sana, y cuando le hacían los estudios, efectivamente no tenía diabetes. Esto no es un invento, está corroborado científicamente, en donde la mente da ese vuelco en el mismo cuerpo, con fracciones de minutos de diferencia, en donde una enfermedad está presente o no. Pero entonces digamos, ahí hay un desorden mental, pero imaginemos que estás completamente entendiendo que eres mente, cuerpo y espíritu, y que entiendes que la alimentación del cuerpo lleva a ciertas enfermedades, a ciertas características de obesidad o de delgadez en tu imagen, y que la alimentación de pensamientos sanos lleva en tu mente a estar en paz, y la alimentación del alma o del espíritu lleva a que estés totalmente en concordancia con tus sueños y con tus deseos, independiente al medio ambiente, independiente a todo lo doloroso que se pueda llevar en un espacio, repito, como el hogar, tu propio hogar, si es que ya eres una persona que tienes tu propio hogar, o el hogar en el que estás viviendo como hijo o como hija o como sobrino o lo que te haya tocado vivir, y hay modificaciones de ese pensamiento. El espíritu, yo pienso que es de lo más importante y relevante que tenemos que tener para comprender que la vida
La vida marca sacudidas que solamente cuando tu alimento es el adecuado, es decir, el alimento adecuado del espíritu, ¿cuál es? Tu introspección, tu análisis de tu propia vida. Olvídate de la vida ajena, olvídate de entender lo que opinen o dejen de opinar alguien más. A alguien le encantará tu manera de ser, tu manera de pensar, y a alguien le repudiará. Pero entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ser como eres, entendiendo que tu parte espiritual es la que debe dominar, es la que tiene que apremiar. El día de hoy teníamos una invitada, no sé si en la parte técnica me puedan informar si tuvimos a bien que se acercara, si no, bueno, para continuar con la expresión de este hermoso mensaje y entender que no. Bueno, es que no nos fue posible porque estaba en unas juntas específicas y era una sorpresa, una grata y hermosa sorpresa. Se trataba de una mujer con una trayectoria muy, muy impecable, y de esas gentes que puedes tú exprimirles esa parte espiritual, porque me hubiese encantado que escucháramos todos cuáles habían sido sus sueños desde niña, desde su juventud, desde su edad adulta, y además poder entender cómo ha permeado en su comunidad originaria de donde ella es. Sin embargo, bueno, pues puede que haya oportunidad después. Lo que me interesa es que, siendo que este programa está en vivo y se transmite en vivo, me encantaría que si ustedes tienen alguna cosa que comentar o quieren que al aire lea algo, encantada lo podría hacer. Tuve leves no sé, observaciones del programa pasado, que si era en vivo, debía haber dado espacio a que se leyeran algunas que otras opiniones, y hoy me gustaría permitir, si hay algo que se tenga por parte de producción que se pueda compartir, si no, yo puedo seguir hablando y continuar. De acuerdo, en cuanto vaya haciendo, producción me lo informará. Yo quiero comentarles lo siguiente. En esta historia de la humanidad, cuando se ha hecho los estudios más importantes de la espiritualidad, se dan cuenta de lo siguiente. Cuando una persona está siendo inculcada desde niña, o incluso desde el sueño que tiene por lograr una actividad, aunque sea deportiva en la vida, ¿por qué se ha hecho importante la figura del coacheo o del coaching? Porque es una persona que te está diciendo tú puedes. ¿Dónde y anímicamente a dónde llega ese tú puedes? ¿A quién están tratando de levantar? ¿A quién están tratando de motivar? La motivación va dirigida hacia el espíritu. La motivación va dirigida, es un mensaje redundante, es un mensaje que te dice tú puedes. Hemos leído en varios espacios que te dicen, haz algo por 21 días. Claro, 21 días, ¿por qué? Porque antiguamente se creía que el cerebro iba envejeciendo, y bueno, eso no es que no sea verdad, sí lo es, solo que aquellas personas que se encuentran con actividad de lectura, de nuevos conocimientos, de aprender un nuevo idioma, pueden ir haciendo reconexiones cerebrales, y con ese suceso de reconexiones cerebrales, ¿qué pasa? Te vas enterando de que tu mente se activa. Entonces, ¿qué es lo que se pudo lograr? Cuando alguien te va diciendo que se puede y que hay un coacheo y que tú puedes y tú puedes, 21 días que tú contrates a una persona que de principio a fin te diga que puedes, o que te dé una terapia mental de que tú puedes, seguramente el día 22, si no fue interrumpido esos 21 días, el día 22, alguna de tus conexiones nuevas, de tus células nuevas dirán, tú puedes. ¿Por qué? Porque es una reconexión celular, porque es una nueva célula y muchas conexiones en nuestro interior que nos van a marcar el poder de la necesidad de seguir escuchando y de poder ir desarrollando. Por eso, incluso para los atletas de alto rendimiento, les tienen a alguien para que su ánimo no decaiga. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo se cansa y tienen un programa estructurado de estudios, sí, pero lo que los motivan es a lograr. Si nosotros hacemos un análisis, ¿quién ha sido la vida con más imponente historial? ¿Quiénes son? La gente que ha estado atravesando una cárcel. Por ejemplo, un Nelson Mandela, que haya estado atravesando inmerso. ¿Cómo se convirtió después su vida? ¿Cómo es que logró convertir un proceso de vida distinto, una visión, y permear en la historia de la humanidad?
Hay un libro impresionante. A mí me gusta hablar de libros para que al terminar por lo menos estos espacios busquen autores o busquen leer de lo que yo pueda mencionar brevemente, pero hay un libro que cuando lo leí, que hace muy poquito, porque aunque sabía de su existencia, declaro que jamás lo leí antes, hace unos 3 o 4 meses estuvo en mis manos El hombre en busca del sentido de Viktor Franklin, y ese libro te puede impactar porque precisamente viene de una persona que estuvo en un medio ambiente, estuvo como si fuera un medio de cultivo, atrapado entre la historia de una humanidad terrible, en un momento de la humanidad de lo peor, donde todo lo más duro del ser humano se vivió de un humano sobre del otro, y él fue marcando en su interior sus sueños declarados de no rendirse. Estoy segura que si le hicieran en un momento dado un estudio a ese doctor Viktor Frankl, habrían de entender que se trataba de alguien con un espíritu aguerrido, un espíritu de alguien que no podía frenar lo que él tenía de objetivo. Él pasó ese holocausto, él estuvo en todos los procesos que la raza judía tuvo que vivir de manera terrible. Sin embargo, mostró el mejor proyecto de su vida, un libro pequeño pero sustancioso en el cual habló de ese sentido de vida, habló de cuál el medio ambiente no tenía por qué ser el que arrastrara a su alma. Él pudo morir ahí, si es que él no hubiese estado con esa espiritualidad viendo y decidiendo que quería levantarse. Entonces, siempre he tenido la confianza de que cuando uno tiene en su interior un propósito y en ese propósito va declarado el ayudar a más gente con tus sueños y con lo que tú logres, va a darse. Hay una persona que conocí y él me contó que cuando él tenía unos 8 años falleció su mamá y se volvió a casar su papá. Pero el caso es que en aquellos tiempos, hablando de a principios de 1900, él decidió que no quería vivir con su madrastra, entonces se fue a cruzar la frontera. El papá le dijo, perfecto. Al cruzar frontera el señor pues pasó todo tipo de circunstancias. Para empezar, él estaba acostumbrado a nadar en el río, quitarse la ropa para no mojarse, y se dio cuenta que al quererse cruzar por ese río que pasan los mexicanos para irse hacia el norte, era que se coloca la ropa en su cabeza. Nunca previó un niño de 10 años que lo hondo de ese río lo sacaría al otro extremo, pero su ropa se había desaparecido. Una señora se apiadó de él y ahí empezó una historia caótica de un niño que vivió lo peor de su infancia, porque empezó a notar las diferencias de niños multimillonarios mientras él estaba arrastrando costales de la siembra que él estaba recolectando para poder comer. Estaba lleno de tierra, las uñas ensangrentadas, de hecho cree que tenía hasta animales en la cabeza, piojos, todo. Paso del tiempo, él sigue oyendo a esos niños y un día se detiene a observarlos a través de donde él levantaba los cultivos, porque había una escuela en un espacio allá, en una parte de Estados Unidos. Y entonces, frente a esos niños y frente a Dios, juró que sería millonario. Gritó de dolor y se juró a sí mismo que ayudaría a todo aquel que en un momento dado hubiese quedado en desventajas como él. No solamente lo logró, superó y recontrasuperó. En su oficina tenía unos mapas de Santa Ana y decía que él tenía más terrenos actualmente que lo que había vendido Santa Ana. Bueno, eso lo decía él. Sin embargo, lo que más gozaba es que lo había logrado cuando era un niño que con un centavo había cruzado la frontera y había pasado de peripecias, y había sufrido y lo habían golpeado y le había pasado de todo. Con esto, ¿qué quiero decir? Estos ejemplos he mencionado: el medio ambiente no tiene nada que ver, el hombre con busca del sentido de vida. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos tenemos un proyecto y un propósito, un juramento hecho desde el alma, un juramento hecho hacia el cielo. Créanme, se cumple. Créanme, se logra. Se logra cuando hay esa fuerza de voluntad para levantarte de cualquier espacio, cuando hay esa fuerza de voluntad para decir quiero y puedo, y cuando hay esa fuerza para cerrar oídos cuando alguien te dice estás loco,
ni siquiera lo vas a conseguir, como era el caso de ese niñito al que veían como alguien pobre y después se convirtió en uno de los más ricos de uno de los estados de este país. Y pues es interesante entender que aunque el medio ambiente nos puede tener en la creencia, aún con todo lo que ahora se habla, se documenta, se explica, se expresa en libros, conferencias, hay quienes siguen creyendo que en su medio ambiente es el que les tocó vivir y no hay poder humano que les diga: voltea a ver un poco más allá. Es más, mira a tu interior, haz una introspección, porque nos salimos de nosotros para poder ver a los demás. Pero ¿qué hay cuando nosotros hacemos una introspección y nos damos cuenta que en el interior de cada uno podemos hacer ese alumbramiento de, en lugar de estar escuchando todo lo que alrededor se dice, nosotros darle la fortaleza y la grandeza que se merece a nuestra presencia o a la presencia de alguien más? Cuando vemos que hay alguien que brilla a su paso, créanme, hay que dejarle que vaya dejando esas estelas de luz, porque probablemente la siga alguien más, y ese alguien más seas tú o alguien de los tuyos. Y entonces es mucho mejor que cada vez más almas despertemos a este nuevo proceso de vida, a este nuevo proceso que no solamente es mental, que no solamente es corporal, sino llevado a todo con esa fuerza interior. Nosotros podríamos pensar: ¿qué es esa fuerza? Podemos ver sabemos lo que es un huracán, pero ¿podemos verlo? ¿O un tornado? No se ve, pero podemos ver las huellas de su paso, porque hay destrozo, todo se queda revuelto y deshecho. Lo mismo es el espíritu. Puede pasar que cuando tú haces, te puedes convertir en un tornado a tu paso, pero en un tornado que vaya haciendo composición, no descomposición, porque esa fuerza imponente que se puede equiparar a la fuerza espiritual, porque esa es una fuerza invisible, es una fuerza no visible, pero sí se ven los resultados. Cuando tú vas a hacer una oración frente a un altar, ¿qué ganas? Si has venido de estar parado frente al cuerpo de un prójimo, ¿qué te puedes ganar pararte frente a un altar? ¿Qué te puedes ganar si acabas de venir de estar parado frente al alma de una persona? ¿Por qué no intentar hacer de manera diferente y voltear a vernos con esos compañeros de vida que tenemos y decir: ¿qué será lo que lleva de verdad esta persona que vive al lado de mi casa, adentro de mi casa, que es mi compañero, mi compañera, mi vecino, mi compañero en la escuela, mi compañero en la universidad o mi compañero de caminata? ¿Por qué no voltear a ver el mundo desafiado en el que cada ser humano va procesando? Estoy firmemente convencida de que esa parte espiritual, mientras más aflore y aflote y salga a flote, va a tener resultados impresionantes, porque es posible que deje de haber esa parte de pelea. Se supone que empiezan a hacer características y están midiendo que en un futuro no muy lejano, 10 años o 15, no sé cuánto leí el otro día, no va a haber la unión matrimonial, porque va a haber como una dispersión de familias. ¿Por qué? Porque cada vez nos alejamos más de esa parte de nosotros que puede ir desvaneciéndose al momento de estar compartiendo tu vida con alguien. No es fácil, no es nada más, bueno, quiero vivir y bueno, hacemos la prueba 1 año o 2, sino voltear a ver que con defectos y virtudes hay gente que vale la pena tener a un lado. Entonces, todo eso puede ir marcando un ámbito social. Ahorita el proceso de la humanidad empezó muy bien. Yo me sorprendí, dije: wow, el coeficiente espiritual de la humanidad va a tener un impacto. Sin embargo, al pasar de 8 meses de la pandemia, creo que volvió todo a la normalidad. Empezó la gente a darse cuenta que podría volver a ser quien era. Esto no ha terminado. Yo lo dije la vez pasada, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Aún no llegamos a conclusiones. Tenemos que voltear a ver, porque de a poco va a ir desapareciendo gente que no pensábamos ni siquiera que se iría antes que nosotros, o yéndonos nosotros sin saber ni siquiera qué es lo que estamos dejando para los nuestros. Entonces, si empezamos a buscar un espacio más adecuado de ser
más espirituales, que no indica es que vayas con el alma o con la mano en el corazón diciendo, ay no hago daño, no nada, no, sino siendo un poco más prudente, tener la gratitud en tu alma de decir, soy agradecido con todas las bendiciones que han llegado a mi vida y lo mejor que puedo hacer es compartir algunas de ellas, porque finalmente no me puedo llevar mucho y no hay mucho más que compartir con los míos, no se pueden llevar de a tanto. O bien ser misericordiosos, ser bondadosos, empezar a manejar esas características y ese alimento que es el que nutre al espíritu. Esa vocación o esa profesión o esa misión que tengamos, dejarla salir, dejar que se nos note que lloramos por algo que nos llega. Esta época es para conmover o convencer. Si conmueves, tienes que hacer que de a de veras tu historia se entienda, que tú entiendas la historia de alguien más, que conmuevas, que entienda la gente que hay gente, valga la redundancia, de carne y hueso al lado de ti, que hay gente que es un ser humano al cual te puedes antellevar por la vida, que vayamos por la vida volteando a ver que ese propósito no es estar en un caldo de cultivo en el cual vemos la descomposición y decimos, ya somos parte de esta descomposición. No, cámbiate de lugar, sal de ahí a dar lo mejor de ti. Y quiero repetir, aunque tu mente te diga, deja de hacerlo, fuiste dañado, no lo hagas, a ti qué te interesa, no voltees, lo que se te ocurra que tu mente egoica te diga y que tu cuerpo te diga, no, qué flojera, o sea, ni ganas, no voy, no hago, no deshago, menos por él, menos por ella. Escucha a tu espíritu, porque probablemente ahí tengas una información distinta donde te diga, hazlo de verdad. Resulta que hace como unos 15 años una persona tocó la puerta de mi vida y me dijo, oye, ¿sabes una cosa? Me gustaría que se me diera la oportunidad en el área en la que él trabajaba. Él no tenía ni siquiera un espacio en el cual pues fuera con un nombre en el que pudiera ser escuchado. Pues yo fui a tocar la puerta por él, una puerta a nivel estatal, y esa puerta se abrió. Lo hice porque era en ese momento fácil para mí tocar esa puerta y que todo se diera. Hace alrededor de un mes, esa persona que dejé yo de ver, que tiene ya ahorita una posición elevadísima en su profesión, pero además en su espiritualidad, me dijo, estoy en tales y cuales espacios. Pues he de decirles que gracias a esa persona se abrieron puertas y caminos para mí. ¿Cómo es que puedes saber que algo se regresa? Es increíble, pero lo dije y lo voy a repetir en cada programa. La vida se encarga de permitirnos volver a estar frente a la persona que estuvimos una vez en la manera de desventaja o de ventaja sobre de ella. Y si hicimos, se nos va a regresar. Y si se la hicimos, también se nos va a regresar. Yo volví a comprobar hace unos días eso. Dije, wow, siempre he creído que la vida te vuelve a poner frente a la persona adecuada o a la persona con la que estuviste un día y a la que tú le favoreciste, y lo comprobé. Yo creo que esta época de la vida es para ir dando espacio y ir dando paso a ir con todo, a ir con el escudo espiritual enfrente de nosotros. Cada vez que vayamos a cachetear estoy diciendo, el alma de una persona, volteemos a verle a los ojos, veamos qué tiene adentro, veamos qué lleva, veamos qué es lo que posee, veamos por qué está actuando de tal o cual manera. Mientras más frustración tiene, más atacante será. Mientras más negativa sea su vida, más negativo actuará. Ni modo, hay que dar la media vuelta y algunas veces hay que dejar a esas gentes. Es como dejar ese medio de cultivo en el cual tú no quieres estar y te vas saliendo tantito de esa área para poder tú procesar lo que te sucede y lo que sucede. Y es muy interesante saber que la parte espiritual, que el coeficiente espiritual tiene que ser una de las formas de comunicarnos en esta nueva era de la humanidad. El coeficiente espiritual, esa forma de comunicación en la que digamos a otro, ¿sabes qué? Te entiendo, ¿sabes qué? He vivido algo igual a ti, o ¿sabes qué? Nunca he vivido algo parecido a ti, pero presiento que estás pasando un mal momento. Y ¿sabes? Entenderás que cuando das, más abundancia llega
en primera. Y en segunda, que cuando das, las lágrimas pueden salir de ti cuando ves a la otra persona, darte las gracias, porque es un sentimiento impresionante que un humano a otro humano le haga un acto de bondad y de misericordia, de compasión y sobre todo en la vida de gratitud. Quiero agradecer a las personas que se han estado comunicando. Quisiera ver los mensajes porque, bueno, eso fue una de las partes en las cuales quise yo hacer esta vez ya distinto. Bueno, sí, estoy leyendo y les agradezco infinitamente. Agradezco sus comentarios y me gustaría nada más decirles que si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacer, con mucho gusto la pasamos al aire. Si hay alguien que quiera decir algo, con mucho gusto lo pasamos al aire. Y encantada estoy de haber estado en esta tarde-noche con todos ustedes, en este episodio 2 del capítulo 0 de Coeficiente Espiritual.